¿Se ve pantalla? Sí, doctor. Bien, hoy vamos a ver la segunda parte del aparato digestivo que se refiere al tubo digestivo. Estoy tratando de ver esto. Bien, entonces vamos a referirnos a este componente que es el segundo del aparato digestivo. Bien, vamos a decir que el tracto digestivo es la parte tubular del aparato digestivo, que se extiende desde la cavidad bucal hasta el ano. Está conformada por el esófago, que es continuidad de la boca. Esta se continúa con el estómago, que es la única parte dilatada de este tubo. Luego tenemos el intestino delgado, con sus 3 segmentos, que es el duodeno, un segmento corto, le sigue el yeyuno y termina con el disculpen, con el ilium. Esta se continúa con el colon, en la unión iliocecal, y finalmente el intestino grueso con sus 3 segmentos, el más largo el colon, el recto y ano. Es aquí donde se produce la agitación de los alimentos ingeridos, donde se licúa y se digieren los alimentos. Esto se produce a nivel del estómago, se absorbe los elementos nutricionales, entre ellos el agua, en el intestino delgado, y son eliminados a través del recto los alimentos o los componentes no digeribles. El tubo digestivo, en toda su longitud, mide aproximadamente 9 metros de largo. ¿Ya? Y esta está dividida en las regiones identificables anatómicamente que ya hemos mencionado. La estructura general del tubo digestivo. Todo el tubo digestivo, desde esófago hasta ano, tiene una misma configuración, ¿ya? Existiendo variantes dependiendo de la función que va a cumplir cada órgano. Estas son la mucosa, que es el revestimiento más interno, que está conformada por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La submucosa, que está por debajo de la mucosa, que es tejido conjuntivo, donde vemos vasos sanguíneos y un plexo nervioso, que se conoce como el plexo de Meissner. La capa muscular, formada por 2 capas de fibras musculares lisas, y también a este nivel vamos a desarrollar el plexo de Auerbach entre las 2 capas, y por último, la capa más externa o la cubierta más externa, que es serosa o adventicia, igualmente también es un tejido conjuntivo. En aquellos sitios donde se observa el epitelio plano en la parte más externa, que se conoce con el nombre de mesotelio, se denomina serosa. La mucosa, en términos generales, el tubo digestivo, está revestida por un epitelio de revestimiento que varía del tipo de epitelio de acuerdo a las funciones específicas de cada uno de los órganos. Por debajo está la lámina propia,
que es tejido conjuntivo muy vascularizado. En él encontramos abundante cantidad de glándulas, vasos linfáticos y nódulos linfoideos que corresponden al tejido linfoide asociado a mucosa. Y la muscular de la mucosa, compuesta por fibras de músculo liso, dispuesta en una capa interna circular y una capa externa longitudinal. La submucosa, aquí está pintada de azul, es tejido conjuntivo denso y regular fibroelástico, no presenta glándulas, a excepción del esófago y duodeno que tienen sus propias glándulas. Hay gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos. Está en ella el plexo submucoso de Meissner, que controla la motilidad o la funcionalidad de la mucosa submucosa y la secreción de las glándulas. La capa muscular externa, compuesta por músculo liso, excepto del esófago, que vamos a mencionar cuando estemos hablando del esófago, está organizada en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Las células que lo conforman también se conocen con el nombre de células intersticiales de Cajal. Estas producen contracciones rítmicas y son consideradas como el marcapaso de la muscular externa. Y entre las dos capas está el plexo de Auerbach o el plexo mioentérico, que regula la actividad de la capa muscular externa. Y por último, la serosa, que es el revestimiento más externo, es tejido conjuntivo delgado cuando está rodeada o cuando está delimitada por células escamosas planas, que es el mesotelio, se conoce como serosa. Pero en algunos sitios donde los órganos son retroperitoneales, se adhiere al tejido conjuntivo denso y regular del tejido circundante, como por ejemplo la parte posterior del duodeno, a nivel del ano también. En ese sitio se conoce con nombre de adventicia. Vayamos desarrollando la histología de cada uno de los órganos. Comencemos por el esófago. Este es un tubo muscular, básicamente, de aproximadamente 25 centímetros de largo, en la que se encarga de transportar el bolo alimenticio de la bucofaringe al estómago. La mucosa tiene pliegues, como ven acá en esta imagen, en un corte transversal, pliegues longitudinales con surcos que hacen que la luz parezca obstruida. La mucosa está revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado, es bastante gruesa, tiene aproximadamente unos 5 milímetros, 0,5 milímetros de grosor. ¿Ya? Normalmente está colapsada la luz del esófago, pero se abre durante la diglución. Presenta un aparato reticular en su lámina propia, bien desarrollada, que se interdigita con tejido conjuntivo subyacente. El epitelio que reviste el esófago se regenera más lentamente que el resto del tubo digestivo. De ahí que esto se produce al cabo de 3 semanas. Intercalado con las células que son los enterocitos en el epitelio del revestimiento, también podemos encontrar células presentadoras de antígenos, células de Langerhans, que fagocitan y degradan antígenos. La lámina propia presenta las glándulas llamadas cardiales esofágicas cerca de la faringe y en la parte inferior en su unión con el estómago. Estas glándulas producen una secreción mucosa que lubrica el epitelio y también vemos la presencia de folículos linfoideos que son componentes del tejido linfoide asociado a gastrointestinal. La muscular de la mucosa, que es esta
línea que está indicando acá con el cursor, consta de una capa longitudinal de fibras de músculo liso, más de orientación longitudinal. Vemos entonces acá una imagen a mayor aumento, donde se ve claramente el epitelio, que es bastante grueso. Ahí vemos la lámina propia, y esta es la muscular de la mucosa, que está conformada por fibra de músculo liso. Esta ya corresponde a la submucosa, donde se ve este grupo de glándulas que son propias del esófago, o las llamadas también las glándulas propiamente dichas del esófago, que vamos a describir a continuación. La submucosa, que abarca desde la lámina, desde la muscular mucosa, que es esta de acá, de aquí hasta aquí, o si quieren de aquí a aquí. Es tejido conjuntivo fibroelástico denso, que aloja las glándulas esofágicas verdaderas, este pequeño grupo de glándulas que estamos viendo en esta imagen, o también acá indicamos, ¿no es cierto? Son glándulas esofágicas. Estas son glándulas tubuloacinares, cuyas unidades secretoras presentan células mucosas y serosas, por tanto la secreción es mixta. Además, los gránulos serosos también contienen la proenzima pepsinógeno y un agente antibacteriano que es la lisozima. El plexo submucoso de Meissner se halla localizada más cerca de la capa circular interna de la muscular externa, está por acá. La muscular externa, dispuesta en dos capas, interna circular, externa longitudinal, de fibras musculares lisas y esqueléticas. A este respecto hacemos lo siguiente. Si partimos la longitud total en 3/3, en 3 partes, el tercio superior, próximo a la faringe, presenta músculo esquelético. El tercio medio presenta una mezcla de fibras musculares esqueléticas y liso. Y el tercio inferior presenta solamente músculo liso, y a partir de aquí todo el resto del tubo digestivo es músculo liso. Entre las dos capas está el plexo de Auerbach o el plexo mioentérico. Finalmente, el esófago presenta adventicia, tejido conjuntivo laxo a nivel del cuello o en su segmento a nivel del cuello, pasa perforando el diafragma y ingresa en la cavidad abdominal, donde tiene un corto trecho. Esta parte presenta serosa. Entonces, el revestimiento externo del esófago lleva adventicia en su gran parte y serosa en la parte intraabdominal. ¿Cuál es la función? Básicamente es el transportar el bolo alimenticio por acción peristáltica de su capa muscular a un ritmo de unos 50 milímetros por segundo. ¿Ya? Este tránsito es controlada por dos esfínteres. El esfínter esofágico superior, llamada también faringo esofágico, que impide el reflujo de esófago a faringe, y dos esfínteres esofágicos inferiores, que son el esfínter gastroesofágico interno y externo. El esfínter interno está formado por fibras musculares lisas, y el esfínter externo está formado por fibras musculares estriadas, reforzadas principalmente por las fibras musculares estriadas del diafragma. Estas dos esfínteres impiden el reflujo de estómago a esófago, cuyas fibras siempre están contraídas, o sea, están a tono. A su paso por el diafragma, entonces,
El esófago es reforzado por las fibras musculares esqueléticas del diafragma. Cuando se produce un desarrollo anormal alrededor de la pared del esófago en el diafragma, se va a producir una hernia hiatal, que es la eventración de estómago en esófago. Y esto nos debilita la válvula, o el esfínter gastroesofágico, y por tanto hay reflujo de estómago hacia esófago. El estómago es la región más dilatada del tubo digestivo. ¿Ya? En reposo, esta cavidad puede almacenar o recibir un volumen de 50 ml de alimentos, agua, pero esta pueda almacenar hasta 1500 ml de alimentos y jugos gástricos, puede distenderse. El estómago cumple la función de licuar y continuar la digestión por acción del ácido clorhídrico, las enzimas como la pepsina renina, lipasa gástrica formando un líquido viscoso que se conoce con el nombre de quimo. ¿Ya? Esta es liberada de manera intermitente en pequeñas cantidades hacia el duodeno, controlada por la válvula pilórica. El estómago tiene 4 regiones claramente diferenciadas. El cardias, que es un segmento corto de la unión con el esófago, mide 2 a 3 centímetros de anchura. El fondo, una especie de cúpula, que está casi siempre lleno de gases. El cuerpo, que es la zona más grande, sitio donde se forma el quimo. Y finalmente el píloro, o llamado también antropilórico, es una estrechez en forma de embudo que se va a continuar con el duodeno y separado de ella por un esfínter que es el esfínter pilórico. De los revestimientos a nivel del estómago, que se a nivel del fondo y el cuerpo, o sea, en esta zona que es el fondo y el cuerpo, que es la mayor parte, histológicamente son casi idénticas. ¿Ya? Presentan las llamadas arrugas gástricas, que son estos pliegues longitudinales de la mucosa y también de la submucosa, que desaparecen cuando se distienden por la distensión por los alimentos. El epitelio que reviste la superficie de estas arrugas gástricas se invagina hacia la mucosa, formando unas fositas que se conocen con el nombre de las fositas gástricas o foveolas. En estas fositas van a desembocar más o menos 5 a 7 glándulas gástricas que se hayan localizadas en la lámina propia y que drenan entonces acá en el fondo de las fositas gástricas. La mucosa fúndica tiene un revestimiento epitelial. Por tanto, el epitelio que tapiza es un epitelio cilíndrico simple, también llamadas células de revestimiento de la superficie. Este revestimiento produce una capa gruesa mucosa de moco visible que protege de la autodigestión. En la base de las fositas gástricas, en estas depresiones, se encuentran células degenerativas que son más numerosas a nivel del cuello de las glándulas gástricas. La lámina propia está conformada por tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado.
Esta presenta una población abundante de células plasmáticas, células mastocitos, fibroblastos, linfocitos y músculo liso disperso que llega hasta las arrugas gástricas. Por tanto, gran parte de la lámina propia está ocupada por aproximadamente 15 millones de glándulas gástricas, también con glándulas oxínticas, y vemos también la presencia de tejido linfoide que forma parte del tejido linfoide asociado a gastrointestinal. Las glándulas se extienden desde la muscular de la mucosa hasta las fositas gástricas. Son glándulas tubulares que tienen 3 regiones: el istmo, la más superficial, le sigue el cuello y una gran parte hacia el fondo, que es la base. El epitelio, que reviste estas estructuras, está conformada por 6 tipos celulares. La muscular de la mucosa está conformada por músculo liso, dispuesta en 3 capas. De estas, la capa circular interna y la longitudinal están bien definidos, como se ve aquí, y una tercera capa, a veces opcional, es la llamada circular más externa. Por tanto, presenta una circular interna, otra circular externa, y en medio está la capa longitudinal. Las células, mencionamos que son de 6 tipos. Estas son las células de revestimiento de la superficie. Son células cilíndricas que revisten la superficie de la mucosa gástrica, o sea, revisten toda esta superficie. Presentan un núcleo basal. En la superficie encontramos microvenosidades gruesas y cortas, cubiertas por glucocálex, secretada por ellas mismas. Entre el núcleo y los gránulos de la superficie apical están las mitocondrias, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Sus paredes laterales presentan zónulas ocluyentes y zónulas adherentes que forman parte del complejo de unión celular. A nivel de citoplasma apical, presentan glándulos secretorios, que es el que secreta el moco visible, aquel moco que está presente en el glucocálix, adherida al epitelio y protege a la mucosa de la autodigestión. Las células mucosas del cuello son células cilíndricas parecidas a las células de revestimiento superficial. Estas están localizadas en el cuello de las glándulas, aquí, en esta porción de acá. Presenta microvellosidades cortas, núcleo basal, aparato de Golgi bien definido y propio el retículo endoplasmático rugoso. El citoplasma apical está lleno de glándulos secretorios de moco soluble que se mezcla con el quimo, o sea, con el contenido gastrointestinal. Lubrica entonces el revestimiento del estómago para reducir las fuerzas de fricción producidas por el batir del contenido gástrico. Las membranas laterales, al igual que de las células de revestimiento, presentan también células oclusivas y células adherentes. Las células degenerativas, llamadas también células madre, son células cilíndricas delgadas, tienen pocas organelas y abundantes ribosomas. El núcleo basal tiene un núcleo grande, las membranas laterales igualmente son las oclusivas y adherentes. Las células de revestimiento superficial del estómago, las células mucosas del cuello y las células del sistema neuroendocrino difuso se reemplazan cada 5 a 7 días. Entonces, debido a ello, estas células regenerativas, que son las que van a reemplazar, tienen una tasa de proliferación alta para reemplazar entonces las células de glándulas fúngicas, de las fositas gástricas y de la superficie luminal del epitelio de revestimiento de la mucosa gástrica. Las células parietales es otro grupo de células llamadas también oxínticas. Son células grandes, células redondas,
o piramidales localizadas en la mitad superior de las glándulas fúngicas de 20 a 25 milímetros de diámetro. Presentan un núcleo redondo basal, tienen abundantes mitocondrias, aparato de Golgi y retículo plasmático rugoso muy limitado. La característica de estas células es la presencia de invaginaciones en su citoplasma apical que forman los canalículos intracelulares profundos con microvelocidades limitadas por vesículas redondas y tubulares que forman en conjunto el sistema túbulo-vesicular. Estas células se encargan de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico. Las células principales, estas células se localizan en la base de las glándulas fúngicas, son células cilíndricas, citoplasma basófilo, núcleo posición basal. En la superficie apical hay microvelocidades cortas y rizomas recubierta por un glucocálix. El retículo endoplasmático y el aparato reticular de Golgi son extensos. Los gránulos secretorios apicales presentan proenzima pepsinógeno, renina y la lipasa gástrica. También secretan o sintetizan la lectina. La liberación de estas sustancias está dada por el estímulo neuronal y humoral. Neuronal por el vago y humoral por la secretina. Las células del sistema neuroendocrino difuso, llamadas también APUT, células captadoras de precursores de aminas o también enteroendocrinas. Estas están dispersas y de manera individual entre las células epiteliales. Son de dos tipos, de tipo abierto cuando la superficie apical llega hacia la luz de la mucosa gástrica y de tipo cerrado cuando estas células se encuentran solamente en la superficie basal. Presentan un aparato reticular rugoso y un Golgi muy desarrollado y hay numerosas mitocondrias. La característica es la presencia de gránulos pequeños y basales que tienen un contenido hormonal que es liberada hacia la lámina propia y estas secreciones tienen efecto parácrino y endocrino en sus células diana. Existen aproximadamente 13 tipos de células de Nest. Solamente algunas de estas están presentes en la mucosa gástrica. Estas células están denominadas, muchas de ellas, con las letras del alfabeto, A, D, C, P, E, ¿no es cierto? Y de estas decíamos solamente algunas, como por ejemplo la célula A, que produce el glucagón, está en el estómago. La célula D, que produce la somatostatina, también está en el estómago. Otra es la célula EC, la célula PS, la célula G, que produce la gastrina, la célula GL, que produce la glicentina. Luego tenemos la célula PP, que produce el polipéptido pancreático. Y finalmente tenemos la célula BIP, que produce el péptido intestinal vasoactivo. También está en el estómago. Las otras están, la mayoría en el estómago, perdón, está en el intestino delgado, grueso. Tenemos aquí una imagen esquemático dibujado que tenemos en el libro, donde nos indica la localización de las diferentes células. Y así vemos acá, por ejemplo, aquí está el revestimiento de la arruga gástrica. Esta es la glándula fúngica. Ahí vemos las células de revestimiento en la superficie, las células regenerativas que están en la parte profunda, las células mucosas del cuello, a nivel del cuello de la glándula fúngica,
las células oxínticas dispersas entre estas células. Las células simógenas están hacia la base. Y por último, las células de Nest que están al fondo de la cripta. La submucosa es tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso. Tiene una abundante red vascular y también linfático. Hay células similares a las que describimos en el tejido conjuntivo ordinario, como son macrófagos, plasmáticas, cebadas, en fin. También se localiza acá el plexo submucoso, que está más cerca de la capa circular interna de la muscular externa. La muscular externa es bien gruesa, está conformada por 3 capas. Estas son una capa oblicua interna, mal definida, una capa circular media bien definida, es esta la que se encarga de formar los esfínteres. La capa longitudinal externa está poco desarrollada a nivel del píloro. Entre las 2 capas, entre la circular media y la longitudinal externa, encontramos el plexo de Auerbach. Y por último, la serosa es tejido conjuntivo también llamado subseroso, es delgado y laxo. Esta está cubierta por células planas denominadas epitelio escamoso simple o el mesotelio, que le da un aspecto liso a la superficie del estómago y húmedo. Diferencia de la mucosa gástrica. ¿Ya? Existen diferencias entre los 2 segmentos. Así, por ejemplo, a nivel del cárdiax, se ven que las fositas gástricas son menos profundas. Estas depresiones son muy superficiales. Y la base de las glándulas son muy desarrolladas. De ahí que vemos en cortes transversales porque están muy enrolladas. La población de las células se compone predominantemente por células de revestimiento de superficie, y las otras células son muy escasas. Las células principales no existen. La región fúndica y del cuerpo, que es la zona más extensa del estómago, la parte superficial, o sea, la depresión de las fositas, es de más o menos un 25% del grosor total de la mucosa. Presenta abundantes glándulas tubulares rectas y largas en su lámina propia. Y el epitelio presenta todas las células que hemos descrito. La región pilórica, a nivel del píloro, la célula superficial, o sea, la depresión es muy profunda, representa casi un 50% del espesor total de la mucosa. Las glándulas también son contorneadas, ramificadas, de ahí que vemos aquí en cortes transversales. Contienen las mismas células que la región cardíaca. Abundan más las células mucosas que producen la lisosima. ¿Cuál es la función del estómago? Es el de licuar los alimentos y de continuar la digestión por acción del ácido clorhídrico y de las enzimas. Las glándulas gástricas producen aproximadamente de 1 a 3 litros del jugo gástrico cada día. Este jugo gástrico está conformada principalmente por agua, que es procedente del líquido extracelular, del tejido conjuntivo intersticial, que es transportada por las células parietales. El ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico es producida por las células parietales. Las enzimas, como el pepsinógeno, renina y la lipasa gástrica, es producida por las células principales. El moco visible, que está en el glucocálix,
es producida por las células de revestimiento superficial. Es una glucoproteína que tapiza y protege al epitelio del estómago o de la autodigestión del contenido gástrico. En cambio, el moco visible, que es producida por las células mucosas del cuello, forma parte del contenido gástrico. La mucosa gástrica también ya puede absorber y principalmente absorbe el alcohol. Las tres capas que forman parte de la capa muscular externa son las que se encargan de batir, de licuar el contenido gástrico para formar el quimo. Estas tres grupos musculares, como se ve acá, oblicuas, circulares y longitudinales, al contraerse en la dirección en que están situadas, entonces remueven el contenido al interior del estómago, cual si fuese una licuadora. Una imagen donde vemos la totalidad de la pared de la mucosa gástrica, vemos el epitelio con sus fositas gástricas, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, muy vascularizado, la capa muscular gruesa, con sus tres capas, longitudinal, circular y longitudinal, y vemos acá la serosa. El intestino. Esta es la región más larga del tubo digestivo, mide aproximadamente 7 metros de longitud. ¿Ya? Es aquí donde se continúa la digestión del material alimenticio y se absorbe los productos del proceso de digestión. Esta se divide en tres partes: el duodeno, la parte inicial, el yeyuno, que es la mayor parte, y el ilio. La pared, principalmente la mucosa de este segmento del intestino, tienen características comunes. Y entre estas indicamos los pliegues circulares o las válvulas de Kerkring, que son estas que se ven acá en esta imagen microscópica. Estas son pliegues transversales que están conformadas por la mucosa y submucosa. Son elevaciones semicirculares a helicoidales de unos 8 milímetros de alto y 5 centímetros de largo o ancho. Estas estructuras se encargan de incrementar la superficie del intestino de 2 a 3 veces. Por tanto, también disminuyen la velocidad del transporte del quimo al interior del intestino, deteniendo como si fuesen unos verdaderos diques de contención. Las vellosidades son unas protuberancias de la lámina propia semejantes a las hojas de roble o digitiformes cubiertas por epitelio. Están en toda la superficie, incluida los pliegues. El núcleo de estas vellosidades contiene capilares, arterial, venoso, y un conducto linfático ciego, o sea, no está comunicado con nada, que se conoce con el nombre de quilífero. Hay también fibras musculares lisas, incluidas en el tejido conjuntivo laxo. También vemos aquí células linfoideas. El número de estas vellosidades oscila entre aproximadamente 10 a 40 por milímetro cuadrado de superficie. Están en mayor cantidad a nivel del duodeno y yeyuno,
Y estas estructuras incrementan el área de superficie en 10 veces. Los pliegues 2 a 3 veces, estas 10 veces. Las microvellosidades son modificaciones de la superficie apical de las células epiteliales. Estas también incrementan el área de superficie en unas 20 veces. Ahora, las tres modificaciones multiplican aproximadamente por 400 o 600 la superficie total de absorción de los nutrientes. Si multiplicamos 600 por 7, 6 por 7, 42, serían 42.000 metros de superficie, ¿no es cierto? Lo que equivale aproximadamente a 4 kilómetros y 6 por 7, 40 y 200 metros, ¿no? Por tanto, es muy amplio. Las criptas de Lieberkühn, que son las glándulas intestinales que se encuentran acá en la lámina propia, que desembocan aquí en la depresión de las vellosidades, también aumentan la superficie o incrementan la superficie del intestino. Son nada más que invaginaciones del epitelio de la lámina propia entre las vellosidades. La mucosa intestinal está formada, como hemos descrito en la parte de disposición general, por un epitelio, una lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple que reviste las vellosidades y las superficies de los espacios intervellosos, o sea, las partes laterales de las vellosidades. Se componen principalmente de células absorbentes superficiales, llamadas también enterocitos, células caliciformes, estas que se entremezclan, que están aquí de color blanco, que producen moco, las células Denés del sistema neuroendocrino difuso, que están principalmente hacia el fondo de las glándulas, y las células M, llamadas también células de micropliegue. Las células absorbentes superficiales o enterocitos son células más numerosas del epitelio, son células altas, tienen aproximadamente unos 25 micrómetros de largo, presentan un núcleo ovalado o basal. Su superficie apical presenta un borde estriado conformada por aproximadamente unas 3.000 microvellosidades por 1 milímetro de largo. Estas estructuras están recubiertas por glucocálix producida principalmente por la secreción mucosa de las células caliciformes y de esa manera se protegen de la autodigestión. El núcleo de actina de las microvellosidades está fijada a filamentos de actina e intermedio de la red celular. Las membranas laterales de estas células forman uniones celulares, están conformadas por zónulas oclusivas, zónulas adherentes en la superficie, desmosomas, conexiones comunicantes que impiden el paso de sustancia entre las células. Su función es la digestión final, o sea, la absorción principalmente de agua, nutrientes y la esterificación de ácidos grasos en triglicéridos. Estos últimos van a llegar hasta la forma de kilomicrones para su transporte y distribución en el cuerpo. Describimos las células que nos faltan, y entre estas tenemos las células caliciformes.
Estas son glándulas también descritas como glándulas unicelulares. Son aquellas células que tienen la forma de un cáliz, de ahí viene el nombre de caliciforme. Son numerosas y escasas en el duodeno y van aumentando hacia el ilio. Su función es elaborar el mucinógeno, que en contacto con el agua hidratada forma una mucina. Es un compuesto de moco protector que tapiza la luz del intestino. Las células de Nest son las mismas que hemos descrito en el tubo digestivo. Son de diverso tipo, producen hormonas parácrinas y endócrinas. Representan nada más el 1% del total de las células que recubren las vellosidades y las superficies intervellosas y son de tipo cerrado y abierto. Las células M, denominadas también las células micropliegue, son células planas, escamosas. Son las células que sustituyen a las células cilíndricas de revestimiento de la mucosa del intestino en aquellas regiones en que los nódulos linfoideos están en contacto con el epitelio. Entonces son células que tienen la forma de una pera y presentan en su superficie apical penachos de microvellosidades. Son células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, por tanto, captan y fagocitan sustancias extrañas de la luz del intestino y también son transportador y presentador de antígenos a las células linfoideas que se encuentran formando los nódulos linfoideos. La lámina propia es tejido conjuntivo laxo, forma el núcleo de las vellosidades y que se extienden hasta la muscular de la mucosa. Están comprimidas como láminas entre las glándulas intestinales tubulares o llamadas también criptas de Lieberkühn. También observamos en la lámina propia células linfoideas formando nódulos que ayudan a proteger de la invasión microbiana. La muscular de la mucosa se compone de una capa circular interna y longitudinal externa de músculo liso. Muchas de estas fibras, principalmente la capa interna, penetran en las vellosidades intestinales, en el núcleo de las vellosidades, y llegan hasta la membrana basal del epitelio que reviste. Al contraerse, acortan estas vellosidades varias veces por minuto y de esa manera está haciendo entonces que las células absorban o succionen el contenido del intestino. Las criptas de Lieberkühn, o también son las llamadas glándulas del intestino, estas también incrementan el revestimiento de la mucosa intestinal. Son glándulas tubulares simples o ramificados que se abren en los espacios intervellosos como perforaciones de revestimiento intestinal. Se componen principalmente de células cilíndricas, similares a los enterocitos, células caliciformes, que ocupan principalmente la mitad superior de la glándula, como se ve aquí. Estas células caliciformes tienen una vida corta. Se cree que mueren una vez que eliminan su producto, o sea, el mucinógeno. La mayor parte de las células que forman estas glándulas son las células regenerativas, células de Nest, células M, las células intermedias y las células de Panet. Describimos las que nos faltan. Las células regenerativas o regeneradoras son células madre que proliferan de manera intensa para repoblar el epitelio de las criptas a medida que se van perdiendo las células, también de la superficie de la mucosa y de las vellosidades. Su ritmo de división es muy corto, apenas 24 horas,
para reemplazar a las células de la mucosa intestinal que se exfolian en la punta de las vellosidades cada 5 o 7 días. El núcleo de estas células es oval, único y basal. Hay organelos escasos y abundantes ribosomas libres. Las células de Paneth, de forma piramidal, que ocupan el fondo de la cripta intestinales, o la cripta del Lieberkühn, presentan gránulos secretorios apicales eosinófilos y grandes. El aparato reticular de Golgi y retículo plasmático rugoso está bastante bien desarrollada, son grandes y hay también abundante cantidad de mitocondrias. Estas células elaboran lisozima, es un agente antibacteriano, la defensina, que también es una proteína de defensa, y el factor de necrosis tumoral. Tienen una vida larga, aproximadamente 20 días, que durante ese tiempo secretan continuamente la lisozima. Las células intermedias, que es otra población de células, son las más numerosas del revestimiento de las criptas del Lieberkühn, son similares a las células regenerativas, por tanto, reemplazan a las células muertas del revestimiento del epitelio de la mucosa intestinal. Vemos acá entonces otro esquema de lo que son las criptas del Lieberkühn y la localización de las células que conforman. Así tenemos las células de absorción que están en la superficie, las células caliciformes entremezcladas con estas células, las células enteroendocrinas casi hacia el fondo, las células degenerativas igualmente, y las células de Paneth básicamente están hacia el fondo de la cripta. La submucosa del intestino delgado está conformada por tejido fibroelástico denso y regular, con vasos linfáticos, nervios y abundantes vasos sanguíneos, como se ve acá en este esquema. También mencionar acá el plexo submucoso de Meissner, que es de acción parasimpática. La submucosa del duodeno es diferente por la presencia de las glándulas de Brunner, que ya vamos a mencionar. La capa muscular externa, en este esquema es esta, y en esta imagen microscópica la tenemos acá también bien diferenciada: interna circular, externa longitudinal, de músculo liso. Entre las dos capas está el plexo de Auerbach, que es bastante extensa y en la que se encarga de controlar el peristaltismo intestinal. Por último, tenemos la adventicia ocerosa. Esta está conformada por tejido conjuntivo irregular fibroelástico, con vasos sanguíneos, linfáticos y abundantes nervios. La segunda y la tercera parte del duodeno, que está fijada hacia atrás, hacia la columna, presenta adventicia. El resto presenta serosa. Diferencias regionales de cada uno de los segmentos del intestino. El duodeno, hemos dicho que es el segmento más corto, solamente tiene 25 centímetros de largo, es el que recibe la bilis del hígado, los jugos gástricos del páncreas, cuyos conductos se abren en la papila duodenal, llamada también la ampolla de Vater. Presenta vellosidades anchas y altas, numerosas por unidad de área, y contienen las glándulas de Brunner en la submucosa. Estas glándulas son glándulas tuboalveolares ramificados y sus porciones secretoras parecen ser acinos mucosos. Esta mucosa presenta menos células caliciformes por unidad de superficie que otros segmentos. Los conductos de las glándulas de Brunner penetran perforando la muscular de la mucosa y van a desembocar en la base de las criptas.
secretan un moco líquido alcalino que va a neutralizar el quimo gástrico que está llegando o que está siendo vaciada del estómago. También las células de estas glándulas elaboran la hormona urogastrina, que es el factor de crecimiento epidérmico humoral humano, que suprime la producción del ácido clorhídrico. El yeyuno, la característica son sus velocidades. Son más estrechas, son cortas y más escasas que en el duodeno. El ilium, las velocidades son más escasas, cortas y estrechas. Lo que caracteriza a esta parte es la presencia de estos racimos de nódulos linfoideos llamadas placas de Peyer, muy semejantes a lo que son las cuentas de un rosario. En la región de las placas o las velocidades que revisten y están en contacto con el epitelio, las velocidades pueden muchas veces desaparecer. Entonces vemos a mayor aumento el hilio con sus pliegues cortos, estrechos, con velocidades muy numerosas, muchas de ellas ramificadas, y el ilion, como ya hemos dicho, con su característica presencia de nódulos linfoideos en la mucosa submucosa, que son las placas de Peyer. La absorción, que es la función más principal del intestino, mediante ella, la superficie absorbe todos los días aproximadamente de 6 a 7 litros de líquidos, entre los agua, 30 a 35 gramos de sodio, 0,5 gramos de carbohidratos y proteínas, y aproximadamente 1 kilogramo de grasa es la que más se absorbe. Entran a los enterocitos por su superficie apical y son liberados por los espacios vasolaterales de las células. De esa manera pasan al lecho capilar, ya sea arterial o linfático, y son transportados al hígado para su procesamiento. La lipasa pancreática proveniente del páncreas descompone los lípidos en la luz del intestino delgado en ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos. Estas, a su vez, son emulsionados por la bilis proveniente de la bilis y se forman micelas y de esa forma penetran por las microvelocidades e ingresan al interior de los enterocitos. Al interior de ella, los monoglicéridos y los ácidos grasos son esterificados en el retículo endoplasmático liso, y estos triglicéridos así desintegrados a nivel del aparato de Golgi mediante un complejo con proteínas forman los kilomicrones, los cuales son eliminados por la superficie lateral y son captados por los capilares linfáticos. En cambio, el glicerol y los ácidos grasos de cadena corta y media ingresan al interior del enterocito y son eliminadas directamente a los capilares sanguíneos que se encuentran en el espacio circundante al epitelio. El intestino grueso. Este segmento mide aproximadamente 1.5 metros de longitud. Es el sitio donde se absorbe la mayor parte del agua, los iones del quimo que reciben del intestino delgado. También condensan el quimo
formando las heces para su eliminación. El intestino grueso está formado por el ciego, que es la zona de unión con el intestino delgado, el colon, que tiene los tres segmentos, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, que se continúa con el recto y ano. También vamos a describir el apéndice, que es un pequeño divertículo a nivel del ciego del colon. Por tanto, el colon entonces constituye la mayor parte de la longitud del intestino grueso, es el que recibe el quimo del ilio, está controlada por la válvula iliocecal. La histología del colon es como sigue. Carece de vellosidades. Ya no tiene estas estructuras, no tiene estas. O estas de acá, ¿no? Estas son las vellosidades. Ya no tienen esas estructuras. Pero sí tienen abundantes criptas del Ibercum. O sea, estas son las glándulas llamadas criptas del Ibercum. Su composición celular es la misma que encontramos a nivel del intestino delgado, excepto las células de Paneth. No las Las células caliciformes en abundancia, generalmente a nivel del ciego hasta el sigmoides. Los enterocitos, las células de absorción de la superficie son las más numerosas. Las células degenerativas tienen una rápida actividad mitótica para reemplazar a las células que se van eliminando cada 6 a 7 días. Por lo demás, la lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa son muy similar a la del intestino delgado. La muscular externa tiene cierta irregularidad. La capa externa, que es longitudinal, no es continua. Está dispuesta de manera continua, formando una especie de 3 cintas estrechas de fascículos musculares lisas que se conocen con nombre de las tenias cólicas. Son estas de acá que son visibles aquí. Esta es la anterior, la tenia cólica anterior, que se ve claramente. Están las laterales y no presenta la parte posterior. Estas tenias son más cortas que la longitud total del intestino grueso. Por tanto, el intestino tiene que fruncirse, cual se frunce cuando, por ejemplo, se coloca una liga o un elástico, ¿no es cierto? Puede ser en un calzoncillo o un buzo, formando así estas cavidades que se conocen con nombre de austras. Entonces, el tono muscular constante ya encoge al intestino grueso, formando estos sáculos que se llaman las austras cólicas. Finalmente, la serosa está externamente, es tejido fibroelástico, delimitado por las células planas mesoteliales, y de ciertos trechos presentan unas bolsas llenas de grasa que se conocen con el nombre de apéndices epiploicos. Nuevamente, esquema que tenemos en el libro de las criptas del Ibercum, del intestino grueso, y la disposición de las células que llevan en ella. Las células de absorción siempre en la superficie, las células caliciformes abundantes, dispersas en toda la cripta, las células degenerativas hacia la base y las células del sistema endocrino difuso hacia el fondo o la base. ¿Cuál es la función del intestino grueso?
básicamente de absorción del agua y electrolitos. Absorbe aproximadamente 1.400 ml por día. También compacta y elimina heces aproximadamente unos 100 ml por día. Esto es importante, ¿eh? El olor de las heces no depende de la dieta, no depende de los alimentos que ingerimos, tampoco de la flora bacteriana normal que existe a nivel del colon, sino es producida por el indol, el ácido sulfídrico y los mercaptanos, productos de degradación de los alimentos. El color de las heces va a depender de la urobilina y la estercobilina, que son los restos de la bilis. La acción bacteriana de la flora saprofítica del colon produce gases que se eliminan como flatos. Esta está compuesta por anhídrido carbónico, metano e hidrogeniones. Por tanto, en el intestino grueso se produce aproximadamente de 7 a 10 litros de gases por día, pero esta cantidad solo se elimina un 0,5 a 1 litro de gases por día como flato. El resto se vuelve a reabsorber. También secretan moco, principalmente las células caliciformes, que van a proteger la mucosa y va a permitir esta secreción la adhesión de los desechos en una masa compacta que son las heces. El recto y conducto anal. La estructura del recto es similar a la del colon, con la diferencia de que las criptas del Ibercum son más profundas y menos numerosas. El conducto anal es una estructura tubular recta que conecta el recto con el ano. Mide aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de largo. Las criptas en este segmento son cortas y escasas y van desapareciendo hacia la parte distal. La mucosa presenta característicamente pliegues longitudinales en vez de pliegues transversales, como estas. Pliegues longitudinales, que se conocen con nombre de columnas anales o columnas rectales de Morgagni. Estos pliegues forman evaginaciones en forma de bolsas y que también estas van a contribuir a la formación de las válvulas anales separado por los senos anales. Las válvulas ayudan a contener y a apoyar a las heces fecales a este nivel. Las válvulas anales son pequeños pliegues en forma de válvulas en los extremos inferiores de los senos anales. Las válvulas y los senos anales forman la línea pectínea, que divide entonces el canal anal en 2/3 superiores por encima de la línea pectínea y 1/3 inferior por debajo de la línea pectínea. A este nivel encontramos el esfínter anal interno, que está bajo el control involuntario, que está conformada por fibras musculares lisas, que rodea los 2/3 superiores del canal. Entonces forman un engrosamiento del músculo circular. Y el esfínter externo, que está bajo control voluntario, que rodea los 2/3 inferiores del canal anal. La mucosa anal, el epitelio a este nivel cambia para cúbico simple, desde el recto hasta la línea pectínea, que sería acá donde se cambia para epitelio plano, estratificado. Entonces, a nivel de las válvulas anales y a nivel de la línea pectínea, cambia para el epitelio estratificado plano, no queratinizado, y epitelio estratificado plano queratinizado ya, que es la piel
del ano. La lámina propia es de tejido conjuntivo fibroelástico, presenta glándulas anales y perianales en el extremo distal del ano. La muscular de la mucosa, dispuesta de manera circular y longitudinal extensa de músculo liso, se extiende solo hasta la línea pectínea. La submucosa, tejido conjuntivo fibroelástico, presenta abundantes vasos sanguíneos, formando plexos, como son los plexos hemorroidales internos, por encima de la línea pectínea, que está a este nivel, y los plexos hemorroidales externos, que se encuentran en la región del conducto anal con el orificio anal. La capa muscular externa consiste en una capa circular interna y longitudinal externa. La capa circular va a formar parte del esfínter interno anal y la capa externa, reforzada por músculo esquelético del piso de la pelvis, va a formar el esfínter anal externo de control voluntario y siempre está constantemente contraído, o sea, mantiene un tono muscular constante. El apéndice, para terminar, que hemos mencionado que es un divertículo ciego de aproximadamente 5 a 6 centímetros de largo, cuya luz al corte presenta la forma de una estrella. La mucosa está formada por un epitelio de células cilíndricas que contiene enterocitos, células caliciformes y células M. La lámina propia se caracteriza por la presencia de gran cantidad de nódulos linfoides, criptas de Lieberkühn, glándulas superficiales con células que tienen la misma composición que la del intestino. Por lo demás, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa es similar al del tubo digestivo descrito. ¿Cuál es su función? Básicamente alberga una biopelícula bacteriana de colonias que representa la flora intestinal normal, es decir, para en caso de que pueda ser aniquilada la mucosa del intestino por cualquier circunstancias, es restituida por esta reserva que se encuentra depositada a nivel del apéndice secal. Y con esto terminamos entonces este capítulo que corresponde a el tubo digestivo. Dejamos de compartir. La pantalla. Si no hay preguntas que hacer, pues yo les agradezco su presencia y nos vemos a la tarde. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Será que nos puede indicar cuándo será la fecha de nuestro segundo parcial? El segundo parcial está fijado para el 29 de septiembre. Es el lunes, un día lunes, pero 29 de agosto. O sea, casi estamos a unos 10 días del examen. No, 12 días. La subsiguiente semana, lunes. Ya vamos a comunicar el horario y la modalidad. Además que seguro que va a ser igual que el primer parcial. Doctor, el temario va a ser hasta lo que avancemos la siguiente semana. Y también vamos a comunicarles, porque los otros grupos entiendo que están atrasados en su avance. Pues ya nos ponemos de acuerdo y pues ahí todavía tenemos una próxima clase, en ella les comunicaré el contenido, bueno. Pero sin embargo ya está fijado que integra básicamente todo, la segunda parte
que es respiratorio, digestivo, respiratorio, cardio. Hemos hecho, ya dimos de sangre, linfoide, todavía no, es que incluye linfoide más. A la tarde les comunico en la parte práctica o la próxima semana, ¿bueno? Está bien, doctor, gracias. Es más que seguro la próxima semana porque vamos a reunir este fin de semana para definir el contenido. Está bien, doctor, gracias. Ya pues. Hasta luego, doctor.